Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Dylan se preocupa cuando escucha la conversación de Varane con Frat. Varane dice que no te preocupes, el hombre hablará hasta el caso, nos desharemos de Zebair hasta el caso. Hassan es atrapado por el señor Kudret mientras intentaba inyectar la droga para envenenar al hombre. El señor Kudret lo echa de allí. Hassan esconde en secreto la jeringa en su bolsillo y se va. El estado de ánimo ansioso de Dylan ha desaparecido otra vez. Mientras Varane intenta calmarlo, el señor Kudret llama a Varane y le informa que el hombre se ha despertado. Tan pronto como se lo explica a Dylan, este se va y se dirige al hospital. Jasmine habla de cuánto la valoran su madre y su padre. Jasmine está muy emocionada y comparte esto con Zebrille y su madre. En ese momento, su padre llega desde fuera en estado de ira. El señor Kenan está tan enojado que no puede calmarse sin importar lo que digan. Mientras Gul ama a Miran, ella llora y explica que está muy cansada de él y que llega un nuevo problema antes de que termine. Mientras Dylan viene y dice: ¿escuchaste la nueva noticia? El hombre ha vuelto en sí, se da cuenta de que Gul no lo escucha. Gul, llorando, le dice a Dylan que no podremos tener un hijo y que Frat no podrá convertirse en padre una vez que lleguen los resultados de la prueba. Dylan se sorprende por lo que escucha. Gul piensa si debería preocuparse por no poder ser madre o si Frat se enojará mucho cuando escuche esto. Dylan, pase lo que pase, tienes que decírselo, tienes que ser fuerte, tienes que compartirlo con tu marido. Tal vez él te apoye porque hay una cura. Gul le dice a Dylan: tienes razón, hablaré con Frat y ellos abrazan a Dylan. Arun también está muy enojado como el señor Kenan. Cuando Zebdet llega a la tienda, Arun le cuenta lo que pasó. Luego envía a Arun a decir: le pediremos una chica para cenar, no te preocupes, ve y prepárate para cenar. Cuando Akif llega al hospital para interrogar al hombre y le pregunta quién mató a Sair, el hombre dice Zebair Eyan. Akif firma el documento del interrogatorio, le desea una pronta recuperación y se marcha. Después de hablar con Varane Akif de que esto ha terminado, Akif se va. Mientras Dylan se retuerce de preocupación por la salida de Zebair de prisión, llega Varane. Se llevan a Dylan y salen de la habitación de Miran, pidiéndole a Varane que venga a hablar afuera. Cuando Varane dice que nuestro hombre dio su declaración y es obvio que Zebair lo mató, Dylan expresa su temor de que si la declaración no se hace a tiempo, acudirá a los tribunales o algo saldrá mal. Varane luego abraza a Dylan y lo lleva a la habitación y le dice: vamos, prepárate, nos vamos. Aunque Dylan objeta que no es posible, Varane no lo acepta y sale de la habitación, diciendo que se preparen. Mientras Jasmine se prepara para la velada con Zebrille, está muy emocionada y confundida. Cuando Arun llama y le dice a Jasmine que su madre no puede venir porque no se encuentra bien, Jasmine se enoja porque se pregunta qué pasará con la cena de presentación de esta noche. Después de que Arun dice: no te preocupes, está bien, cuelgan el teléfono. Cuando Zebrille le pregunta qué pasó, él le dice que hablaron de que su madre no vendría. Intenta levantar el ánimo de Zebrille diciéndole que no te preocupes, sigamos. Mientras Gul observaba a Miran, Frat se acercó a ella y le dijo: imagínese si nosotros también tuviéramos algo como esto que quisiera decirle a Frat. Frat lo interrumpe y le dice: sé que tienes miedo, pero seremos unos padres estupendos. En ese momento llega Dylan y sus palabras son interrumpidas. Cuando ve una bolsa en la mano de Dylan, Gul pregunta qué pasa y Dylan dice: no lo sé. Varane dijo que no estaremos en la mansión por 2 días, prepárate. Cuando Frat y Gul se van, Frat dice que tomemos estas vacaciones que hemos estado posponiendo. Mientras Varane le dice al señor Kudret que quería llevarse a Dylan lejos de aquí por unos días, Dylan viene con Miran. El señor Kudret los despide y los saluda con la mano. Zebair se enoja mucho cuando se entera de lo ocurrido por su abogado. El señor Kenan prueba la comida rellena hecha por Jasmine y la elogia. El señor Kenan está nervioso por conocer a Arun, pero su madre interviene y trata de calmarlo y tranquilizarlo. Arun toma su ropa y regresa a la tienda. Le dice a Zebdet que está muy emocionado. Zebdet dice que salgo, me visto, me arreglo, cierro la tienda y vengo. Cuando Arun le pide un consejo sobre qué tipo de persona es el señor Kenan, a Zebdet no le gusta esa falta de sinceridad y dice: simplemente sé tú mismo. No hay necesidad de tácticas ni nada de eso. Dylan se alegrará mucho cuando vea el lugar que le ha traído Varane.
El señor Kudret dice que dejó el teléfono de Hassan a alguien para que lo buscara y que habló con un solo número y no hubo mensajes. El hombre dice que necesito unos días para los mensajes. Cuando Frat pregunta qué pasó, él se lo cuenta y cuando llaman al número de la persona que llama, descubren que no está en uso. Cuando Frat pregunta qué problemas nos causará nuevamente, el señor Kudret dice que no lo permitiré esta vez. Mientras Dylan y Baran hablan de cómo empezó todo aquí, Dylan dice, hijo, mira, este club es donde tu padre me propuso matrimonio. Cuando Baran dice cuéntame del pasado si quieres, Dylan dice que no, esos días fueron muy malos. Todo estaba lleno de incertidumbre y dolor. Baran, dicen que nuestro amor puede superarlo todo, todas estas cosas nos han hecho más fuertes. Él dice, me alegro de que no nos hayamos rendido el uno al otro, me alegro de haber tenido un hijo tan dulce. Cuando Dylan dice que hace un poco de frío aquí y Miran tendrá frío, Baran dice que no exageres. Cuando Dylan objeta esta objeción, Baran dice sin más, está bien, sé que no puedes hablar de esto con una madre, y dice, voy a salir a cortar leña. Mientras Gul mira los resultados de las pruebas, los esconde cuando Frat entra en la habitación. Frat se pregunta por qué no llegaron estos resultados y se da cuenta de que algo anda mal con Gul. Cuando él la agarra del brazo y le dice, ¿te pasa algo? ¿Me estás ocultando algo? Ella sale de la habitación diciendo, oh, iba a cuidar de Hizem, lo olvidé, hablaremos más tarde. Mientras Baran corta leña, Dylan lo observa desde la puerta. Cuando el tío Kenan pregunta si es demasiado pronto para que Jasmine se case, Ceddet dice que está bien. Que el tío está estudiando y trabajando, ¿qué más puede querer? En ese momento, cuando Jasmine se preparó y salió, todos reaccionaron diciendo, te ves tan hermosa. El tío inmediatamente comienza a quejarse, ¿dónde está ese Arun ahora? Cuando le pregunto, Ceddet dice, hay más tíos, los últimos clientes han venido a la tienda. Él se encargará de ello y volverá pronto. Mientras Baran corta leña, recuerda los momentos en que se enfrentó a Zebair y se enoja. Luego llama al señor Kudret y le pregunta cómo va el caso. El señor Kudret dice que no te preocupes, te llamaré cuando llegue la noticia. Dylan llegó después de preparar el café y se dio cuenta de que estaban hablando con el señor Kudret. Cuando Kudret le pregunta qué dice, padre, Baran dice que el tribunal aún continúa. Luego le pide a Dylan que prepare pasta para la cena. Arun viene con flores y dulces y se los da a Jasmine. Arun está muy preocupado, ¿y si no les agrado? Jasmine dice que no se preocupen, lo harán, no los hagamos esperar. Mientras Dylan cocina la pasta, Baran pica los ingredientes de la ensalada. Ambos interfieren en los asuntos del otro y dicen tonterías. El señor Kudret llama a Baran y le dice que el caso ha concluido y que Zebair ha sido castigado. Cuando Baran le dice a Dylan que ya no puede salir, Dylan lo abraza fuerte y le da las gracias. Mientras Jasmine presenta a Arun a su familia, el rostro de Kenan Bey se vuelve amargo cuando ve a Arun frente a él. Arun también está muy sorprendido y murmura, oh, no, ahora la hemos cagado. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.